7% de rendimiento. Suena bastante bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les digo que ese número, así como lo ven, nos puede estar, echando mentiras? Justo por eso, en esta explicación vamos a jugar a ser detectives financieros. Vamos a escarbar para encontrar la historia que de verdad se esconde detrás de esos porcentajes. Y claro, lo que significan para nuestro dinero. A ver, para este viaje tenemos 5 paradas importantes. Primero, vamos a lo básico, pero súper fundamental. ¿Qué es una tasa de interés? De ahí veremos cómo se construye una tasa de rendimiento, o sea, de dónde salen los números. Luego, un tema clave, cómo promediar esos rendimientos sin que nos engañen las matemáticas. Después, vamos a descifrar si un buen resultado fue pura suerte o si de verdad hay habilidad de por medio. Y para cerrar con broche de oro, vamos a calcular el número que de verdad nos debe importar, el rendimiento real. Entonces, vamos a plantear la pregunta central, la que va a guiar todo esto. ¿Qué significa de verdad un rendimiento del 5%? Cuando vemos ese número, ¿qué nos están diciendo? Y ojo, hay que prepararse porque la respuesta, digamos que es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Ok, para poder responder esa pregunta tenemos que empezar por la base de todo. Y en finanzas, la base, el cimiento sobre el que se construye casi todo, es la tasa de interés. Así de simple. Si no entendemos bien esto, todo lo demás, se nos cae. Miren, una tasa de interés no es solo una cosa, ¿eh? Es como un concepto con 3 personalidades distintas. Por un lado es la tasa de rendimiento requerida, o sea, lo mínimo que alguien espera ganar para animarse a invertir su lana. Luego es una tasa de descuento, que suena técnico, pero piénselo como una máquina del tiempo que nos dice cuánto vale hoy el dinero que vamos a recibir en el futuro. Y finalmente es el costo de oportunidad. Esto es clave. Es básicamente el rendimiento al que renunciamos cada vez que decidimos gastar en algo en lugar de poner ese dinero a trabajar. Muy bien. Ahora que tenemos la base, vamos a la siguiente pieza de este rompecabezas. Es bastante obvio que no todas las inversiones son iguales, ¿verdad? Y justo por eso no todas pagan lo mismo. La gran diferencia, la clave de todo, está en las diferentes capas de riesgo que se asumen. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en un mundo financiero ideal, perfecto. Un lugar donde no existe la inflación y donde es 100% seguro que nos van a pagar. Cero riesgo. Bueno, el rendimiento que se ganaría en ese paraíso es lo que se conoce como la tasa real libre de riesgo. Es el piso, el punto de partida. Es, digamos, lo que nos pagan simplemente por esperar, por no gastarnos el dinero hoy. Ok, se acabó el paraíso. Volvamos al mundo real. La tasa que vemos anunciada por ahí, en un bono, en un préstamo, esa es la tasa nominal. Y piensen en ella como una receta de cocina. La base, el ingrediente principal, es esa tasa real libre de riesgo de la que acabamos de hablar. Y a partir de ahí, le vamos agregando encima diferentes ingredientes, que son las primas, para compensar por cada riesgo que estamos aceptando. Cada uno de estos ingredientes es un pago extra por un riesgo específico. Primero, le sumamos la prima de inflación. ¿Para qué? Para que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo. Luego viene la prima de riesgo de incumplimiento, que es básicamente un seguro por si la persona o empresa a la que le prestamos, no paga. Después está la prima de liquidez, que nos compensa por el riesgo de que queramos vender nuestra inversión y no encontremos a quién, o no al precio justo. Y hasta arriba, la prima de vencimiento, porque, seamos sinceros, prestar dinero a muy largo plazo siempre tiene más riesgo y más sorpresas. Perfecto. Ahora vamos con otro reto. Uno bastante común. En la vida real, los rendimientos no son una línea recta. Un año suben, otro bajan. Son volátiles. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo sacamos un promedio que de verdad nos sirva de algo? Que nos cuente la historia como es y no nos mienta. Vamos a ponerlo súper simple. Imaginen esto. Un portafolio gana un 10% el primer año. ¡Súper! Pero al siguiente pierde un 5%. ¿Cuál es el rendimiento promedio? Y aquí viene lo interesante. La respuesta es depende. Depende de qué es exactamente lo que queremos saber. No hay una sola respuesta correcta. Para resolver este acertijo tenemos, digamos, 3 herramientas en nuestra caja de promedios. La primera es la media aritmética, que es el promedio que todos aprendimos en la escuela, sumas y divides. Sirve para tener una idea rápida, como una foto del momento. Pero, y aquí pongan atención, la media geométrica es la que de verdad nos cuenta la película completa, la que mide el crecimiento compuesto a lo largo del tiempo. Y por último tenemos la media armónica, que es más una herramienta de nicho, súper útil por ejemplo para saber el costo promedio al que hemos estado comprando acciones. Y aquí va una regla de oro que hay que recordar. Cuando los rendimientos no son iguales cada año, la media aritmética siempre va a ser la más optimista, la que pinta el panorama más bonito. En cambio, la armónica es la más pesimista.
Y la verdad casi siempre está en medio. La media geométrica es la que nos da la imagen más fiel de cómo creció nuestro dinero de forma compuesta. Ese es el número que un inversionista bien informado debería estar buscando. Sigamos adelante. Ahora entramos en un terreno que parece de detectives. Cuando vemos el rendimiento de un fondo, ¿qué estamos viendo en realidad? ¿La genialidad de la persona que maneja el fondo o la buena o mala suerte de un inversionista que metió su dinero en el momento justo o en el peor momento? Saber distinguir esto es fundamental para dar el crédito o la culpa a quien corresponde. A ver, el primer método se llama rendimiento ponderado por dinero. Quizás lo conozcan por sus siglas, TIR, de tasa interna de retorno. Este método mide, literalmente, cómo le fue al dinero de una persona en particular. Toma en cuenta cada depósito y cada retiro. El problema es que es súper sensible al timing. O sea, si alguien tuvo la suerte de meter mucho dinero justo antes de que el mercado subiera, su rendimiento personal se va a ver increíble, aunque el gestor del fondo no haya sido un genio. La idea detrás del cálculo es esta. Cada vez que entra o sale dinero, se registra. Y los periodos en los que había más lana invertida tienen más peso en el resultado final. Por eso es una medida tan personal. Refleja el camino específico y las decisiones de cada quien. Pero luego, del otro lado de la moneda, tenemos el rendimiento ponderado por tiempo. Y este es el que usa toda la industria para calificar a los que manejan los fondos. La razón es muy sencilla. Este método ignora por completo el efecto de cuándo entró o salió el dinero. Lo que hace es aislar puramente la habilidad del gestor para elegir buenas inversiones. El truco aquí es bastante ingenioso. Básicamente, cada vez que hay un depósito o un retiro, se hace un corte, como si se partiera el tiempo en pedacitos. Se calcula el rendimiento del fondo para cada uno de esos pedacitos por separado. Y al final, todos esos rendimientos se encadenan. El resultado, que si alguien metió un dineral justo antes de una caída, eso no va a afectar la calificación del gestor. Se mide solamente su desempeño, limpiando todo el ruido de las decisiones de los inversionistas. Entonces, para que quede súper claro, el ponderado por dinero responde a la pregunta, a ver, a mi dinero, ¿cómo le fue? Es la historia personal. En cambio, el ponderado por tiempo responde a una pregunta diferente. ¿Qué tan bueno es este gestor para invertir? Uno mide el viaje, el otro mide la habilidad del piloto. Por eso, para comparar a un gestor con otro, siempre se usa el ponderado por tiempo. Ya recorrimos bastante, ¿eh? Construimos la tasa de interés, vimos los promedios, distinguimos entre suerte y habilidad. Ahora es momento de juntar todas las piezas. Vamos a responder la pregunta final, la que de verdad importa. Después de todo, ¿cuánto más podemos comprar con nuestro dinero? ¿Aumentó nuestro poder adquisitivo de verdad? Supongamos que una inversión nos dio un 7% de rendimiento nominal. En papel se ve muy bien. 7% es 7%, ¿o no? Pues no tan rápido, porque aquí es donde aparece el villano de esta historia, el que trabaja en silencio, la inflación. Digamos que en ese mismo periodo, los precios de todo subieron un 2%. De repente, ese 7% que ganamos ya no se ve tan impresionante. La inflación literalmente le dio una mordida a nuestra ganancia. Para saber cuánto ganamos en realidad en poder de compra, tenemos que ajustar ese rendimiento por la inflación. Mucha gente nomás resta. 7 menos 2 queda 5. Es una buena aproximación, pero la fórmula exacta, la correcta, es un poquito más precisa. Y cuando la aplicamos, vemos que nuestro glorioso 7% se convierte en un 4.9% real. Ese es el número que importa. Es lo que de verdad creció nuestra capacidad para comprar cosas. Así que, para cerrar, la reflexión es esta. Un número de rendimiento es solo el encabezado de la noticia. La verdadera sabiduría financiera viene de leer la nota completa, de entender qué historia nos está contando ese número, qué riesgos implicó, qué promedio se está usando, si fue resultado de la suerte o de la habilidad y lo más importante de todo, cuánto valor real, cuánto poder de compra se generó al final del día.